Señores, muy buenas tardes a todos, amigos. Distinguido Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos, que nos acompaña en el día de hoy, y nuestro orador invitado. Distinguida señora Cristina Dunn, encargada de Asuntos Económicos de la Embajada Norteamericana, que nos acompaña en representación del honorable embajador Raúl Izaguirre. Distinguido director de aduana Fernando Fernández, bienvenido, esta es su casa. Distinguidos miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes del AmCham, que están aquí con nosotros también. Autoridades, miembros y representantes del cuerpo diplomático de la Embajada de Estados Unidos y miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados todos, muy buenas tardes. A punto de celebrar la Navidad, a la hora de pasar balance, en la Cámara Americana de Comercio, nos queda la satisfacción de haber trabajado en el 2012 para cumplir con nuestra obligación hacia nuestra membresía y la sociedad. A partir de las inquietudes y requerimientos de nuestros miembros y a través de nuestros comités y departamentos, hemos desarrollado una intensa agenda en los ámbitos de institucionalidad y Estado de Derecho, mejora del clima de negocios, facilitación de comercio, impulso del sector energético hacia la solución energética, evolución de la tecnología al servicio económico y social y potenciación de la responsabilidad social corporativa como medio para progresar a través de la educación y del desarrollo comunitario. También ha sido un año en el que hemos actuado para mejorar la relación con nuestros socios a través de productos informativos y oferta de servicios en lo que se encuentran utilidad para su quehacer profesional y laboral, así como un valor agregado que se traduzca en mayor rentabilidad. Los pasos que hemos dado en este sentido los vamos a continuar y profundizar en el 2013, hasta provocar una gran transformación al servicio de nuestra membresía. Estamos reorganizándonos a nivel interno para poder estar a la altura de los desafíos que se nos presentan como la principal Cámara de Comercio del país. Reafirmamos la idea de seguir identificando nuevas oportunidades en las que desempeñaremos para el bien de la membresía. Cerramos el 2012 con la mirada puesta en un 2013 en el que visualizamos la materialización de los 3 grandes pactos incluidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo: el fiscal, el educativo y el eléctrico. Nuestro deseo como organización es poder participar de los trabajos llamados a definirnos de una manera responsable para el bien de la nación. De igual modo, concluimos el año con la presentación de un presupuesto nacional para el 2013 que incluye inversiones y egresos por más de 500.000 millones de pesos. En la Cámara Americana de Comercio manifestamos nuestro deseo de que a la hora de desembolsar se tenga como norte la calidad y la transparencia, especialmente en el ámbito de la educación, cuya partida registra el 4% contemplado por la ley y reclamado por la sociedad. Consideramos sumamente importante no solo una asignación responsable de los fondos, sino también una supervisión estricta de su uso y un análisis exhaustivo del impacto producido. Solo así estaremos en capacidad de saber si evolucionamos o no. Y esto se puede hacer extensivo al resto de las áreas presupuestadas. No quiero dejar pasar la oportunidad de este foro para referirme a otro tema prioritario para la Cámara Americana de Comercio: la seguridad ciudadana. Nos preocupa la cantidad de actos delictivos y muertes violentas de la que tenemos conocimiento a diario por diferentes medios. También la percepción de inseguridad que existe en la ciudadanía. En este tipo de ambientes, las personas tienden a limitar sus movimientos y a recogerse por el temor a ser víctimas.
Desde el punto de vista que compete a la Cámara, la situación se traduce en una merma de la actividad económica que no conviene a ningún sector productivo nacional, ni siquiera al Estado dominicano. Cuando esto sucede, el crecimiento y desarrollo de la nación se ven afectados y el nivel de bienestar de la ciudadanía decrece. Por eso llamamos a reforzar la lucha contra el crimen con mejor inversión en calidad policial y judicial. También con reformas institucionales y legislativas que ayuden a incrementar la eficiencia del trabajo de las autoridades contra aquellos factores que motivan la delincuencia, sin menoscabar los niveles de libertad ciudadana y los derechos propios de un sistema democrático. En la tarde de hoy contamos como orador invitado con el señor Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos, con el tema Hacia una nueva fiscalidad en República Dominicana. Nuestro huésped de honor posee un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, España, un posgrado en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es además licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ha sido investigador asociado en el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor contratado de Economía Internacional en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. También coordinador del área de Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxco, sede en República Dominicana. Se ha desempeñado como consultor local en programas con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y posee varias publicaciones especializadas sobre política comercial, comercio estratégico, el rol del Estado en la economía y la relación entre la política institucional y el crecimiento. En su condición de miembro de la firma de consultores económicos y financieros DASA, participó como miembro del cuarto de al lado en las negociaciones del TLC con Estados Unidos y Centroamérica. Antes de ocupar la posición de director general de Impuestos Internos, fue director nacional de la Oficina Nacional de Planificación, subsecretario de Estado de Planificación y superintendente de Valores de la República Dominicana. Antes de dejarles con Guarocuya Félix, quiero desearle en nombre de quienes integramos el Consejo de Directores y el equipo de trabajo del AmCham-DR unas felices Navidades y que el 2013, a pesar de los retos que pueda presentar, nos permita desarrollar la creatividad e innovación para evolucionar y prosperar en nuestro ámbito profesional y personal. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes y muchas gracias por formar parte de la comunidad de AmCham-DR, su comunidad de negocios. Muchas gracias y le dejo con don Guarocuya Félix. Un aplauso. Procurador General de la República. Señor Fernando Fernández, Director General de Aduanas del Ministerio de Hacienda. Señor Julio Brache, Presidente de la Cámara Americana de Comercio. Señor Bill Malamud, Vicepresidente Ejecutivo. Señoras y señores, muchas gracias por estar, déjenme decirle, no estar yo o estar ustedes, sino permitirme estar con ustedes el día de hoy en un escenario tan importante para la República Dominicana como lo es la Cámara Americana de Comercio. Un escenario que por tradición se ha convertido en un espacio que permite no solo plantear nuevas propuestas de políticas públicas, sino analizar adecuadamente el desempeño no solo del ámbito de lo público, sino también el desempeño del ámbito privado. Así es que me siento muy honrado como Director General de Impuestos Internos de poder esta tarde conversar con ustedes sobre un tema que tiene suma actualidad en la República Dominicana, como lo es la reciente reforma tributaria puesta en marcha, mejor dicho, poniéndole en marcha todavía
como es el tema relativo a la propuesta de una nueva fiscalidad en la República Dominicana, en algo tan importante que ha mencionado el señor presidente de la Cámara, como es el pacto fiscal. Permítame entonces conversar con ustedes esta tarde al respecto. Para la República Dominicana, en el año 2012 ha sido un año difícil desde el punto de vista del desempeño macroeconómico. Difícil porque al mismo tiempo hemos estado acusando los impactos de la crisis internacional. Una crisis que no solo afecta a los países de la región, sino que podemos ver cuál es el impacto que está teniendo en economías desarrolladas como es la economía de España, la economía de Grecia, la economía de Portugal, la economía francesa o la propia economía alemana como economía central dentro de la Unión Europea. Esos impactos que está recibiendo la República Dominicana no los recibe solo desde el año 2012, sino que son impactos que vienen con un efecto rezago, con un efecto de retraso. Es un impacto que se viene asumiendo desde prácticamente el inicio de la propia crisis, en agosto del año 2008, agosto-septiembre. Todos recordamos la caída de Lehman Brothers en el mes de septiembre del año 2008, y las decisiones de política que tuvo que tomar el gobierno de la República Dominicana, como fueron las decisiones de hacer una política anticíclica, sabiendo que las economías pequeñas, los límites que tienen las políticas anticíclicas, son límites mucho más estrechos que lo que pueden tener economías con mayor nivel de desarrollo. República Dominicana, en este momento, al cierre del año 2012, estaremos cerrando con una presión tributaria en torno al 13% del producto. Y si la comparamos con la presión tributaria de países de la propia región, la República Dominicana se encuentra en el penúltimo lugar, solo superada en cuanto a una presión fiscal baja por Guatemala, por la economía guatemalteca. Quiere decir que República Dominicana, para enfrentar esos retos de la propia crisis con una presión fiscal tan baja, tiene necesariamente que asumir retos desde el punto de vista de su fiscalidad, desde el punto de vista de su estructura tributaria, como lo que ha estado asumiendo recientemente. En el caso de la presión tributaria, quisiera destacar que no solo tenemos un problema de presión tributaria baja, sino que también tenemos una excesiva concentración de esa presión tributaria. Es decir, estamos teniendo una composición de los tributos excesivamente regresiva para un país con el tamaño de la República Dominicana, no solo el tamaño de población, sino también para el tamaño de su propia economía. Entonces son dos problemas que tenemos que enfrentar y afrontar, como lo hemos estado haciendo desde los últimos 100 días. Digo los últimos 100 días porque es cuando se ha propuesto la reforma tributaria recientemente aprobada por el Congreso, a pesar de que efectivamente la economía dominicana ha estado sometida a tensiones desde el punto de vista tributario en los últimos 6 años. Fíjense que cuando hablo de una presión tributaria baja, sé que muchos de los empresarios aquí presentes dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que el director de Impuestos Internos, Guarocuya, esté hablando de una presión tributaria baja, cuando en el caso de mi sector, de mi empresa, tengo la sensación de que la tributación es muy alta? O tendría que sumar todo el tema relativo a la seguridad social. Y es verdad, si nosotros sumamos la seguridad social, en el caso de la República Dominicana, nosotros tendremos una presión tributaria que está por encima de ese 13%, por encima de ese 13% que he hecho mención hace relativamente poco. Pero resulta que no podemos tomar, en el caso de República Dominicana, la parte correspondiente a la seguridad social como parte de la presión tributaria del sector público, porque tenemos un sistema de capitalización individual y por lo tanto el sector público no tiene disponibles los recursos de la seguridad social de manera expedita o de manera directa, porque lo manejan empresas que hacen un uso, digamos, privado desde el punto de vista de la toma de decisiones con los fondos de pensiones. Por lo tanto, si bien es cierto desde el punto de vista
del costo que tiene que asumir la empresa, puede entenderse que eso corresponde a la parte de la presión tributaria que tiene. Desde el punto de vista del sector público, no es exactamente así. Es decir, que es un tema donde ambas partes, tanto el sector público o el sector privado en este caso, podrían tener algo de razón. En el caso de la República Dominicana, cuando hablo de una estructura excesivamente regresiva, lo hago porque lo hacemos en comparación con la propia región de América Latina y con la propia organización de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el caso de República Dominicana, para el año 2010, y esto la variación que tiene para el 2012 es poco significativa, los impuestos indirectos representan el 71% de todas las recaudaciones y los impuestos directos solo representan el 29%. Si lo comparamos con América Latina, los impuestos indirectos son el 63% y los impuestos directos el 37%. En el caso de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los impuestos indirectos son el 41% y los impuestos directos el 59%. ¿Qué quiere decir? Que República Dominicana tiene que mejorar necesariamente la estructura impositiva para poder avanzar en términos de equidad y de cohesión social y de cohesión territorial en el mediano y en el largo plazo. Es cierto que en esta reforma recientemente puesta en marcha, o que estamos poniendo en marcha, hemos avanzado unos 4 puntos. Estamos hablando de pasar de 29%, en el caso de la tributación directa, estamos hablando en torno a un 32-33% de tributación directa, pero sigue siendo baja aún con relación a los países de la región, de los propios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Cuál ha sido el historial de reformas que ha tenido la República Dominicana desde el año 2005? En el 2005 teníamos los retos que enfrentar de la crisis bancaria, crisis que desestabilizó los principales indicadores económicos del país. Todos sabemos lo que ocurrió con el nivel de precios, todos sabemos lo que ocurrió con el tipo de cambio, todos sabemos lo difícil que se hizo durante un periodo de tiempo poder planificar en el mediano y en el largo plazo, no solo para el sector público, sino para las propias empresas, y obligó en ese momento al gobierno a tomar decisiones también desde el lado de los tributos. En ese momento, y ustedes recordarán, se incrementó la tasa del ITEVIS en el año 2005, pasamos de un ITEVIS de un 12% a un 16%, se creó el impuesto sobre cheques y transferencias, se estableció un impuesto de 10% a las telecomunicaciones y se incrementaron los impuestos específicos a la cerveza, el ron y los cigarrillos. Sin embargo, al mismo tiempo estamos tomando decisiones que estaban neutralizando en alguna medida el impacto que podía tener las propias reformas que estamos implementando. Estamos otorgando exenciones para la construcción del proyecto hidroeléctrico de Palomino, estamos otorgando exenciones impositivas y de todo tipo para la ampliación del acueducto de la línea noroeste, si bien es cierto que al mismo tiempo se estableció la norma correspondiente a la retención del ITEVIS de las transacciones realizadas con tarjeta de crédito y de débito. En ese momento la presión, los ingresos tributarios llegaron a ser en torno al 14.7% del producto. ¿Qué pasó en el año 2006? En el año 2006 tenemos que recordar que había que poner en marcha el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y con Centroamérica. Eso implicaba también retos importantes. Hay que recordar que se eliminó un impuesto que esta propia Cámara y todo el sector empresarial reclamaba de manera insistente y persistente y de forma permanente su eliminación, era el recargo cambiario. Pocos lo recordamos, pero el recargo cambiario llegó a representar el 2% del Producto Interno Bruto en un momento determinado. Era un impuesto sumamente importante y se generaba en aduanas, se generaba en torno al comercio.
y había que convertirlo en un impuesto interno, y fue una decisión sumamente difícil en ese momento desde el punto de vista de poder cambiar los impuestos que estábamos generando en torno al comercio exterior a cambiarlos por impuestos que se generasen al interior de la economía. Había que compensar los efectos del Acuerdo de Libre Comercio, se creó el impuesto sobre los activos, se modificó el impuesto que se cobraba, el arancel que se cobraba a los vehículos por el impuesto a la primera placa, se creó el impuesto ad valorem de un 13% a los hidrocarburos y al mismo tiempo se incrementó el impuesto específico a la cerveza, el ron y los cigarrillos. En ese momento la presión con relación al producto llegó en torno al 15%. Estoy hablando solo de los ingresos tributarios. ¿Qué pasó en el año 2007? En el año 2007 se incrementó la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas hasta un 30%. Producto de la ley 49506, se sustituyó el ITEVI por un selectivo para el caso de los seguros, se incrementó el impuesto selectivo para los alcoholes y el tabaco, se aumentó de un 13% a un 16% el ad valorem a los hidrocarburos, pero al mismo tiempo estábamos neutralizando parte de los efectos de la propia modificación tributaria con una ley de amnistía que fue la 18307. Se implementó el número de comprobante fiscal, esto es muy importante desde el punto de vista de la administración tributaria porque comenzó a utilizarse una herramienta muy poderosa desde el punto de vista del control de la evasión tributaria, pero al mismo tiempo estamos otorgando también nuevas exenciones como era para la construcción del Metro de Santo Domingo, o estamos agregando un componente que se ha convertido en un componente del gasto que ya es estructural desde el punto de vista presupuestario, como es la entrada del Seguro Familiar de Salud. Creo que un paso de avance muy importante, pero se convierte ya, como se ha convertido, en un gasto estructural al interior del presupuesto. Al mismo tiempo, se derogó el impuesto sobre documentos, se tuvo que reducir el impuesto selectivo al consumo de los alcoholes y tabacos. Todos sabemos que tuvo un efecto negativo desde el punto de vista del comportamiento de este impuesto, sobre todo porque estaba afectando el volumen de ventas. Se creó al mismo tiempo incentivo para los contribuyentes de cadena textil y de cuero, estoy hablando de la ley 5607, y al mismo tiempo se aprobó la ley 5707 que creó incentivos para los contribuyentes en lo relativo a la energía renovable. Es decir, estamos por un lado haciendo reformas tributarias y por otro lado al mismo tiempo estábamos generando todo un sistema de exenciones en paralelo a las propias reformas tributarias que se estaban implementando. En el año 2007 la presión desde el punto de vista tributario llegó hasta el 16%, es decir, sostenidamente fue creciendo la presión tributaria. ¿Qué pasa a partir del 2008? En el 2008 se aprueba la ley 39207, o la ley mejor conocida como de Proindustria, donde se establecieron exenciones sobre el impuesto sobre la renta, el ITEVIS y selectivos. Se aprobó la ley 17207, donde se redujo la tasa de impuestos sobre la renta de un 30 a un 25%. Y la ley al mismo tiempo que no ha sido puesta en vigencia, que no se ha desarrollado, que es la ley 48008 que establece las zonas francas financieras internacionales en la República Dominicana. Pero fíjense que ya en el año 2007, el año 2008 con relación al 2007, comenzamos a caer desde el punto de vista de la presión tributaria. Pasamos de un 16 en el 2007 a un 15 en el 2008. ¿Qué pasó en el 2009? Se aprobó la ley 18209, donde se disminuyó la tasa de impuesto de la retención a los proveedores del Estado de un 5 a un 0.5%. La ley 50208 se aprobó, creando incentivos para los contribuyentes dedicados a la importación y venta de libros, pero comenzamos a tener impactos ya importantes sobre los producto de la crisis financiera internacional que, como hace un momento les comentaba, ya en agosto, septiembre del 2008 se había destapado en toda su magnitud con la caída de Lehman Brothers.
República Dominicana comienza a tener un impacto con cierto retraso. Todos debemos recordar en el año 2008 aquellos diálogos que se llamó la cumbre, que convocó el entonces presidente Fernández precisamente con diferentes sectores, con diferentes actores de la sociedad, para tratar de buscar medidas que pudiesen amortiguar el impacto de la crisis que sabíamos que en ese momento ya era significativa, aunque no podíamos saber con seguridad cuál era el tiempo que iba a tener de duración esta crisis. En ese mismo año, el año 2009, se aprobaron resoluciones con exenciones para la construcción de la autopista del Coral y al mismo tiempo las resoluciones correspondientes a la construcción del corredor Duarte. Es decir, seguíamos exactamente aprobando por un lado nuevas tasas impositivas, pero al mismo tiempo dando una gran cantidad de exenciones. ¿Qué pasó en el 2009 desde el punto de vista de la presión tributaria? Cayó con relación al 2008 a un 13.2%. En el año 2010 se traspasa el cobro del impuesto específico de los hidrocarburos a la Dirección General de Impuestos Internos. Se comienza a implementar todo lo relativo a las impresoras fiscales de manera firme, de manera amplia. La Ley 297/10 autoriza a la Dirección General de Aduanas a recaudar el ITEVIS de Proindustria y la Ley 179/09 permite la deducción de gastos educativos en el impuesto sobre la renta a la persona física. La presión fiscal continúa cayendo hasta el 12,8%. ¿Qué pasa en el 2011? En el 2011, mediante la Ley 139/11, se establece el impuesto sobre los activos financieros. Hay que recordar que esta ley se hace en la segunda mitad ya del año 2011, comienza a tener impacto en el segundo semestre del 2011. Se establece el impuesto sobre la renta a las empresas, de nuevo, de un 25%, en este caso a un 29%. Se establece impuestos para los juegos de azar. Se incrementan las retenciones por pago de proveedores al Estado de 0.5 a un 3%. Y se establece un impuesto sobre las ventas a la zona franca de 2.5%. Al mismo tiempo, se promulgó la Ley 108/10, que creó incentivos para los productores y proveedores de cine, y la Dirección General de Impuestos Internos aprobó una norma muy importante para la dirección, que es la norma relativa a precios de transferencia. ¿Qué pasa en el 2011? En el 2011 es precisamente el tema relativo a la reforma tributaria, que, como he dicho en otros escenarios, creo que quien mejor la bautizó fue Harold Priego, con una caricatura que la llamó la reforma protestante, porque es una reforma que prácticamente todo el mundo ha protestado, incluyendo al propio gobierno, en el sentido de que el presidente Medina la bautizó como un trago amargo necesario para poder enfrentar los retos desde el punto de vista del proceso de consolidación fiscal necesario que tiene que enfrentar y afrontar la economía de la República Dominicana. Lo que queda claro es que este historial de reformas no podemos continuarlo hacia el futuro, porque no genera ni estabilidad, ni genera tranquilidad, ni al sector productivo, ni genera tranquilidad, ni genera estabilidad para los ingresos del sector público. Y esto necesariamente tenemos que verlo como parte de ese necesario diálogo que nos conduzca a un pacto fiscal tal y como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y cuyo inicio se dio prácticamente iniciada esta administración, tema al cual voy a referirme en un momento. Antes quisiera decirles lo siguiente: